Ya estamos en el capítulo 5, ¿ya? Pero antes de empezar el tema de hoy, quería darle solución primero a las preguntas domiciliarias de la clase anterior, ¿sí? Ya, a ver, vamos a revisar rápidamente la solución de estas preguntas y pasamos al tema de hoy. Bien, a ver. Aquí tengo el PDF de la domiciliaria. ¿Se ve? A ver, confírmame si se ve para comenzar a resolver. ¿Sí? ¿Se ve el PDF? Sí, profe, sí se ve. Sí, ¿no? Ah, ya, ok. Ya. Bien, entonces, rápidamente recordando, habíamos tratado el tema de literatura peruana colonial, ¿no? Tanto el teatro quechua colonial como las crónicas coloniales. ¿Ya? Y sobre esos temas tenemos las preguntas de tarea. La primera, veamos la primera. En la segunda parte de comentarios reales de los incas se hace una crónica sobre y resalta del autor para reivindicar la figura de su padre. Ya, segunda parte. Se recuerda que la obra Comentarios Reales tiene dos partes y cada parte está dedicado a su doble origen. La primera parte, recuerda, está dedicada a su origen incaico, por eso que nos va a contar la historia de los incas, ¿no? La segunda está dedicado a su origen español, porque el Inca Garcilaso es mestizo, tiene de indio y tiene de español, ¿sí o no? ¿De qué trata la segunda parte? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tema se aborda en la segunda parte? A ver, ahí están las opciones. Las guerras civiles entre españoles, la rivalidad entre los últimos incas, las crueldades del rey Carlos V, los abusos de Atahualpa, la expansión del Tahuantinsuyo. ¿Cuál es tema de la segunda parte? A ver, escriban en el chat. ¿Cuál es tema de la segunda parte? A ver, ¿quién lo dice primero? La segunda parte de comentarios reales. A ver, ya creo que se está olvidando, ¿ah? La segunda parte, creo, ajá, una respuesta. Pensé que nunca llegaría. Muy bien, claro, así es la guerra civiles entre los mismos españoles, ¿no? Donde, ojo, Garcilaso estuvo presente, ¿ah? El Inca Garcilaso estuvo presente en esa guerra junto a su padre, ¿no? Y justamente la otra parte tiene que ver con esta idea de su padre. Recuerda que a su padre lo acusaron de traición a la corona, de haber apoyado al rebelde Gonzalo Pizarro, y el Inca Garcilaso, por eso que en esta segunda parte también busca, digamos, limpiar el nombre de su padre, ¿no? Hay una motivación psicológica, porque ten en cuenta que Garcilaso también se siente español, ¿no? Claro, se siente indio y se siente español a la vez, ¿no? Porque es un autor de doble origen. Entonces la respuesta en la A era la A. Un tema de esta segunda parte es las guerras civiles y resalta esta motivación psicológica son defender a su país. Esa es la clave. Muy bien. Vamos a la pregunta 2. Dice, seleccione la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. En el drama quechua Ollantay, Tupac Yupanqui utiliza como muestra de su... A ver, ¿qué alternativa completa los espacios? ¿Qué utiliza Tupac Yupanqui? ¿No? Recuerde que él es ya el último inca, ¿no? En la obra, ¿no? En la obra, después de Pachacútec, ¿no? Y tú te acuerdas que él era pues un tipo de autoridad diferente, ¿no? Un tipo de poder diferente, ¿no? ¿Qué hizo Tupayupanqui? Ante la rebelión de Ollantay, así es, muy bien, él perdona
Aoyantay. Es más, permite incluso la unión con Cusicoyo, ¿cierto? Exacto. Bien, chicos, todos dijeron la A. Entonces, se completa así, ¿no? Tupayupanqui utiliza el perdón como muestra de su benevolencia. Él es el Inca, pues, magnánimo, el Inca buena onda, ¿sí? La clave correcta era la A. Muy bien. Vamos a la 3. Ya, pregunta sobre el lenguaje. Los modificadores directos del núcleo de la frase subrayada del enunciado, respectivamente son los modificadores, ojo, los modificadores directos del núcleo. No todos, sino modificadores del núcleo. Ya, en esta frase, cuando dice nuestro sincero y constante anhelo, esa frase tiene un núcleo. El núcleo de una frase nominal siempre es un sustantivo y los demás son modificadores. Pueden ser directos o indirectos, ¿no? ¿Cuál es la palabra principal o núcleo de esta sección subrayada? Nuestro sincero y constante anhelo. ¿Cuál es sustantivo? Date cuenta que nuestro es un posesivo, ¿no? Sincero es una cualidad, es un adjetivo. Constante, hombre constante, anhelo constante. Constante también es un adjetivo, ¿no? El núcleo es anhelo, es un sustantivo abstracto, ¿no? De tipo abstracto, pero es sustantivo. Ya, si anhelo es el núcleo, los demás son sus modificadores, ¿no? A ver, entonces reconocemos nuestro anhelo. Nuestro es un posesivo, pero su categoría es determinante, ¿ya? Determinante posesivo. Sincero, ¿cómo es ese anhelo? Es sincero, esto es un adjetivo, ¿sí o no? Esto de acá es un adjetivo, una cualidad. Constante, ¿cómo es ese anhelo? Es constante. También es una cualidad. Esto también es un adjetivo, ¿no? Ya, es lo que me están pidiendo. ¿Qué son o cuáles son los modificadores del núcleo? Serían nuestro, sincero y constante. O sea, determinante, adjetivo y adjetivo en ese orden, ¿eh? En ese orden estricto. La clave correcta, a ver, ahí está, la E. Cumple con la secuencia, determinante, adjetivo y adjetivo. Anhelo, repito, es el núcleo. ¿Ya? Anhelo es el núcleo del sujeto, de la frase, ¿no? Y la pregunta que sigue. Señale la oración que presenta frase nominal en cuyo núcleo es en nombres abstractos. Chicos, frase nominal es una frase que tiene núcleo sustantivo y punto. Es una frase, conjunto de palabras donde hay un sustantivo. La pregunta es, en qué frase aparecen nombres abstractos? Sustantivos abstractos. ¿Qué son abstractos? ¿No? Esos sustantivos que no tienen dimensiones físicas, que no los puedes percibir con la visión, ni con el oído, ni con el tacto, porque son mayormente conceptos, o son sentimientos, o son una serie de valores, ¿no? Pero que no tienen dimensiones físicas, no tienen forma ni tamaño, ¿no? A ver, ¿cuál es tu clave? ¿Dónde hay sustantivos abstractos? Está en plural, ¿no? Varios, ¿ah? A ver, Silvia nos dice la A, Quispe y Gamarra dicen la C. Ajá. A ver, vamos a verificar, ¿ah? En la A dice, Alejandra expresa gestos de mucha sinceridad. Aquí la palabra sinceridad es abstracto. La sinceridad es un concepto, ¿no? Pero la pregunta dice nombres abstractos. Date cuenta la forma en plural, varios, más de uno. Aquí solo hay uno, ¿eh? Aquí solo hay uno. Gestos es algo concreto, que tú puedes ver los gestos, ¿no? En la B, ¿el aire es concreto o es abstracto? ¿El aire es un concepto en tu cerebro o es algo que existe en la realidad y tú lo puedes percibir? Claro, lo podemos percibir, tú sientes el aire con tu tacto, con tu piel. Es algo concreto. Claro, no tiene una forma definida, pero tú lo puedes percibir con un sentido, con el tacto en este caso. Pero solo, no hay más. Si aire es concreto, ¿no? Fluido, atmósfera, tierra, son seres concretos. No es la respuesta. La C, que dijeron varios, la bondad y la sencillez
la honradez, ¿no? La sinceridad, etcétera, son abstractos, ¿no? Ahí sí veo dos abstractos. Cumple con la premisa. Esa es la respuesta, ¿ya? Entonces, en esta pregunta hay dos abstractos en la opción C. Esa es la respuesta. Ah, muy bien, muy bien. Lo que dijeron la C, excelente. Listo. Ya esa es la tareita, ¿no? Ya tienen las claves, espero que coincidan con sus claves también, ¿no? Si no, también se aprende, pues, ¿no? De los errores también se aprende. Listo. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Vamos al tema de hoy. El capítulo 5. Ahí está, vamos a abordar la segunda parte de literatura peruana, ¿ya? Y también en lenguaje hablaremos del uso del verbo, ¿no? En la UNI piden más normativa, ¿no? Los usos correctos e incorrectos del verbo, ¿ya? Bien, hemos hablado, chicos, de literatura quechua, de literatura también castellana en la colonia, ¿no? Vamos ahora a enfocar dos periodos también muy importantes ya de la etapa moderna, ¿no? Ya hablaremos del romanticismo y el realismo en el Perú. Ya, a ver, un breve esquema del tema del romanticismo en el Perú, ¿no? Ya, tú sabes que el romanticismo es un movimiento, es una movida literaria que comenzó en Europa, comenzó en Alemania, ¿sí? Y ese movimiento se propagó por toda Europa, por todo el mundo y aterriza en el Perú, coincidiendo con el gobierno de Ramón Castilla, ¿ya? A ver, yo voy a usar el puntero, quitemos ese puntero, yo lo voy a usar, ¿ya? ¿O así estaba el puntero? No creo, ¿no? A ver, ya, ahí está. El romanticismo peruano se desarrolla de manera tardía en el Perú, coincidiendo con el gobierno de Castilla, de Ramón Castilla, en una época de prosperidad relativa, ¿no? Que se conoce también como la prosperidad falaz, ¿no? Debido al auge del guano, ¿no? Claro, es la época de la prosperidad falaz, ¿no? ¿Por qué falaz? A ver, ¿quién me dice por qué al gobierno de Castilla le llamaron prosperidad falaz? Es el primer gobierno, ¿no? Primer gobierno de Castilla, ¿no? Prosperidad falaz, ¿no? ¿Por qué falaz? A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Prosperidad falaz. O sea, claro, fue una prosperidad, una falsa prosperidad, ¿cierto? Una falsa prosperidad o una prosperidad aparente. Fue como un espejismo, ¿no? Que apareció brevemente y desapareció, ¿no? Desapareció prontamente. Y la prosperidad que hubo no se supo invertir, no se supo aprovechar, se malgastó, más bien se despilfarró y se acabó rápidamente, ¿no? Entonces, en ese contexto de aparente prosperidad o falsa prosperidad, aparecen los románticos, ¿ya? Pero aparecen de manera tardía. O sea, cuando en Europa ya estaba por terminar, recién comenzaba el romanticismo en el Perú. ¿Cómo se inicia el romanticismo peruano? Mira, acá un dato clave, el inicio de nuestro romanticismo se da con la publicación de la novela El Padre Orán, ¿ya? Que fue la primera novela romántica en el Perú. El Padre Orán, del escritor cusqueño Narciso Arestegui, ¿ya? Esta novela se publica en 1848. Ese es el año de inicio del romanticismo peruano, con la publicación del Padre Orán, la novela El Padre Orán, ¿ya? Bien, veamos qué caracteriza al romanticismo peruano. Ya, primero, nuestro romanticismo va a tener mucha influencia del romanticismo español. Pero era ya como una costumbre, ¿no? Que nuestro modelo literario siempre fue la literatura española. De nuestros románticos van a leer a los románticos españoles, ¿sí? Y por cierto, ¿quién fue el más famoso poeta romántico español? ¿Ah? ¿Quién fue el más famoso romántico español? El que escribió las rimas y las leyendas. ¿Ah? ¿Quién es el más famoso romántico español? ¿Ah? El más famoso romántico, díganlo, díganlo, el que escribió las rimas y las leyendas.
el de Volverán las oscuras golondrinas. ¿Te acuerdas o no de él? Ajá, ahí está. Muy bien. Así es, muy bien. Becker. Exacto, Gustavo Adolfo Becker. En esa época todos los poetas peruanos querían ser Becker, ¿no? Seguían su estilo sentimental, melancólico, ¿no? Entonces hay influencia española, ¿ya? En segundo lugar, en este periodo romántico se va a desarrollar el género lírico, o sea, la poesía. El lírico es el género de los sentimientos, ¿sí? Entonces surge esa poesía íntima, sentimental, esa poesía del templado que sufre por la ausencia de la mujer amada, ¿no? Que canta la pérdida del amor, ¿ya? Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en la obra de Carlos Augusto Salaverry. Otra característica del romanticismo en el Perú fue el apego al pasado. Pasado. A esto se llama historicismo o pasadismo. Los románticos no te hablan de la realidad. Los románticos no te hablan de la vida social y política de ese momento. A ellos les gusta la realidad. Por eso que ellos o bien se refugian en sus sentimientos personales o van a, a evocar el pasado, pasado nacional, ¿ya? Por ejemplo, Ricardo Palma. Palma habla mucho del pasado en sus obras, ¿no? Palma decía, el pasado tiene poesía, el pasado fue mejor, hablemos del pasado, del presente que hable las siguientes generaciones, ¿no? Entonces nace así la llamada narrativa historicista, que la vamos a notar en la obra de Ricardo Palma, ¿ya? Bien, pero hay una filosofía también que mueve al romántico. ¿Ya? Nunca se olviden, chicos, que el romanticismo se puede decir que es sinónimo de libertad. ¿Ya? Libertad, esa es la bandera de los románticos, contrario a las reglas de los clásicos. Ya en la etapa anterior al romanticismo se desarrolla el neoclasicismo, que es un arte puramente normativo, muy rígido, lleno de reglas para escribir, ¿no? Reglas para la creación. Los románticos no están de acuerdo. Ellos dicen, el arte no necesita reglas, basta de reglas. La libertad debe ser la consigna del escritor, del artista, ¿no? ¿Ya? Entonces, este movimiento se opone a las reglas del neoclasicismo. Bien, aquí te muestro de manera sintética a los principales representantes del romanticismo en el Perú. ¿Ya? Ahí están los dos principales, Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverry. ¿Ya? ¿Ya? Ambos representan a una tendencia propia del romanticismo, distinta, ¿no? Porque el romanticismo tiene varias facetas, ¿ah? No todas son sentimentales, no todas hablan de amor. Por ejemplo, Palma representa a la tendencia historicista. Esa tendencia historicista es aquella que tiene gusto por el pasado, que le gusta hablar mucho del pasado, ¿no? ¿Ya? Entonces, Palma es un romántico historicista, ¿ya? Y justamente una muestra de esta tendencia historicista es la tradición. No olvides que Palma es el creador indiscutible de la tradición, una nueva especie literaria, una nueva especie narrativa. La tradición de Palma es una especie narrativa que combina historia, ficción y humor. ¿Ya? Esa es la fórmula, historia más ficción más humor. De Palma va a basarse mucho en nuestra historia, en nuestro pasado, rescata episodios y personajes de nuestra historia, a los cuales le suma pues su gran imaginación y sazona todo esto, lo adereza con humor, porque Palma es un autor ameno, es un autor que tiene chispa criolla, es el limeño, pues, con chispa, el limeño burlón también, ¿no? Que en cada relato pues muestra su estilo humorístico, ¿ya? Ya, ahora, cuando digo historia, no vayas a pensar que esto es un texto, pues, puramente histórico, ¿no? No, no es historia, es literatura, pero sí tiene elementos históricos, personajes, fechas, episodios de nuestra historia, y a eso se suma la gran imaginación del autor, ¿ya? Sus tradiciones peruanas,
También escribió otro libro que se llama Tradiciones en Salsa Verde, que son más picantes, más pícaras, de un lenguaje más grueso, más subido de tono, ¿no? Pero la obra que le hizo pues, más internacional a Palma fue Tradiciones Peruanas. Esta es su obra cumbre, ¿no? Tradiciones Peruanas, ya que es una colección de más de 400 relatos. Son 455 relatos en total, ¿ya? Donde él te va a hablar de episodios, anécdotas de diferentes épocas, sobre todo la época colonial, su época favorita, ¿ya? Él habla mucho de esa época en que el Perú era colonia de España, ¿no? ¿No? Por ejemplo, tradiciones como Al Rincón Quitacalzón, la tradición del virrey hereje, de las aventuras de la Perricholi. Hay otra que se llama Los tres motivos del oidor, ¿ya? A ver, te pongo esta como ejemplo, los tres motivos del oidor. Ya dice que allá por el año 1544, cuando éramos colonia de España, ¿no? Los vecinos ilustres de Lima se enteran que a Lima ha entrado un militar muy temido, don Francisco de Carvajal, ¿no? Que viene con su ejército, ¿no? Y era pues conocida la fama de este Carvajal de ser pues un hombre muy cruel, ¿no? Que era pues bravazo en las batallas, invencible y sobre todo de una crueldad pues que causaba el temor de todos. Y este Carvajal entra con su tropa y dice que comienza a buscar a todos los amigos del virrey, que en ese tiempo era Blasco Núñez de Vela, ¿no? Los mandó a la prisión, a muchos de ellos, y a otros que eran más ilustres los mandó a ahorcar, ¿ya? Los mandó a ahorcar. Y dijo que si los limeños no aceptaban la autoridad del nuevo gobernante, don Gonzalo Pizarro, mandaría a la horca a cuanto prójimo se rebele, ¿no? Y todos pues asustados, ¿no? Por la muerte, ¿no? Por temor a la muerte. Entonces, Carvajal reúne a los oidores de Lima y les hace firmar un documento donde ellos aceptan como nuevo gobernante, ya no al virrey, sino a Gonzalo Pizarro, que se había rebelado contra la corona española. Firmen, o si no, ya saben lo que les espera, la horca, ¿no? Y todos los con miedo temblando firmaron, ¿no? Firmaron, menos uno. Había uno que era el oidor Zárate, que se demoró en firmar, pero estaba pensando, ¿no? Al final, viendo que los otros estaban temblando de miedo, puso una cruz, una firma, y debajo escribió: firmo por tres motivos. Por miedo y por miedo. Miedo a la muerte, pues, ¿no? Bien, y así los tres oidores aceptaron el poder de Gonzalo Pizarro, bajo las amenazas de este Francisco de Carvajal, que era también conocido como el demonio de los Andes, ¿no? Poco después sucede que uno de los alférez de Carvajal se enamora de la hija de este oidor que había escrito por tres motivos, por miedo y por miedo, ¿no? Pero el oidor lo rechazó, como era un modesto militar que no tenía fortuna, lo rechazó, que no, que su hija se casaba con un hombre de alta sociedad, ¿no? El alférez estaba todo triste, pues, ¿no? Y Carvajal se da cuenta. ¿Qué pasa, alférez? ¿Por qué tan triste? Y él le dice: he sido despreciado, eh, mi general, digo, ¿no? ¿Cómo? Sí, el oidor Zárate me ha despreciado mi petición, ¿no? De pedir la mano a su hija. ¿Cómo? Dijo Carvajal. Eso no se queda así, señor. Ningún oidorcito va a despreciar a mi alférez, digo, ¿no? Usted se va a casar con ella. Yo seré su padrino de bodas. Ustedes se van a multiplicar hasta acabar la pizarra, dijo, ¿no? Y así fue con el alférez. Se reunió con el oidor y le dijo: he venido a pedir la mano de su hija para mi alférez y yo seré el padrino. ¿Alguna objeción? Dígame nada más, porque ya sabe, si no está de acuerdo, cuáles son las consecuencias. Aquí tiene el documento, firme el consentimiento. Y dice que el oidor firmó y puso debajo:
Firmo este consentimiento por tres motivos. Por tres motivos. Por miedo y por miedo. ¿No? Y finalmente, pues se casó el alférez con la hija del oidor, ¿no? Pasaron los años, y el oidor ya estaba anciano, se enferma de disentería, estaba ya prácticamente, y en ese tiempo lo visita Carvajal. Señor oidor, usted se muere porque quiere, ¿no? Déjese de estar llamando medicuchos y tómese, dice, una medida de polvo, de cuerno de unicornio, que eso le hará mejor que cualquier médico. Y el oidor le dice, señor Carvajal, yo no me muero porque me da la gana. Me muero por tres motivos. ¿No? Ya no lo diga. Preguntas, ¿esto sucedió en la historia peruana? Esto que se cuenta, toda esta anécdota del oidor y su miedo a la muerte o a las amenazas de Carvajal, ¿será algo histórico? Mira, no todo es verdad ni todo es mentira. Existió Carvajal, existió este oidor, existió el virrey, ¿no? El ambiente es limeño, pero la anécdota que se crea sobre esto sale de la imaginación de Palma, ¿no? De Palma junta historia, ficción y humor para deleitar a un lector. Muchos personajes, pero que se mezclan con la imaginación y el humor de su autor. ¿Listo? Ese es el aporte de Palma, la tradición, ¿no? Y esto representa al romanticismo historicista. ¿Okay? Bien, por acá tenemos al otro gran representante, el poeta Carlos Augusto Salaverry. Salaverry representa a la tendencia sentimental, ¿ya? Él es el que hace poesía amorosa, esa poesía melancólica, siguiendo los pasos de Bécquer. A él le llamaban el Bécquer peruano, ¿ya? El Bécquer peruano, ¿ya? Entonces él tiene influencia de Bécquer, cultivó el género lírico, o sea, la poesía, también el género dramático, porque él hizo bastante teatro, ¿ya? Lo que más se recuerda de él es su poesía, ¿no? Y sus temas, ¿no? ¿De qué hablaban los poemas de Salaverry? Tema clave, el amor. Es un romántico, ¿no? El amor, idealiza el amor. También le canta, como todo romántico es un idealista, él anhela un mundo superior, entonces anhela el amor perfecto, habla de paisajes muy bellos, idealiza la patria también, porque él también fue militar, fue hijo del presidente Salaverry, ¿no? De Felipe Santiago Salaverry, que fue presidente del Perú, ¿no? El más joven de todos, murió fusilado, él fue hijo de ese presidente, ¿no? De Salaverry destacan sus poemas y sobre todo este libro titulado Cartas a un ángel. Cartas a un ángel. Es el libro que reúne toda su poesía amorosa. Dentro de ese libro destaca el célebre poema Acuérdate de mí. ¿Ya? ¿Han oído ese poema, muchachos? El Acuérdate de mí. Es un poema bien melancólico, ¿no? En la parte final dice, cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre la mar y el cielo, acuérdate de mí. Imagínate eso, un ave solitaria de moribundo vuelo. Las aves generalmente vuelan en bandada, en mancha, ¿sí o no? Pero ver un ave solitaria que está volando así moribundo, agonizando, es una escena melancólica. Dice que ese ave solitaria busca un nido entre mar y cielo. Eso es una metáfora, chicos. ¿A quién representa el ave solitaria? El ave solitaria representa al poeta, que se siente desolado porque su amada se fue, ¿no? El nido que anda buscando representa a la mujer amada, ¿no? A la cual no logra encontrar, ¿no? Salaverry escribió este poema pensando en una mujer llamada Ismena Torres, con la cual tuvo un romance aquí en Lima, pero a la familia se la llevó a Europa para un matrimonio arreglado, un matrimonio pactado por conveniencia. Entonces ella se va, se la llevan a Europa en un barco, Salaverry queda en la playa mirando, ¿no? Cómo el barco se va. Y en esa época escribió el poema Acuérdate de mí, ¿ya? Un poema típicamente sentimental, ¿no? Representa a esta tendencia llamada romanticismo sentimental o intimista, ¿no?
Bien, entonces ahí el tema en ese poema es la melancolía, ¿no? La tristeza por la ausencia de la mujer, ¿ya? Bien, tenemos preguntas sobre esta primera parte. Ya, ahí está. La primera pregunta. Atentos, chicos, busquemos la clave. Marque la alternativa que no corresponde al romanticismo peruano. No corresponde. A ver, a ver. Se desarrolló durante la llamada época de la prosperidad falaz. Eso está bien, ¿sí? Es correcto, ¿ah? Es cierto, coincide el romanticismo con la prosperidad falaz de Ramón Castillo. La pregunta es, ¿cuál no es? ¿Cuál no corresponde? A ver, díganlo, díganlo. Ahí tenemos dos claves, la D o la B. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Silvia? ¿Qué dice Isaac? Miguel Ángel. Y a todos, pues chicos, manden sus claves, ¿no? La respuesta correcta lo dijo nuestro amigo Dani. Ajá. La D. Lo falso se inicia con la publicación de tradiciones peruanas. No es con tradiciones peruanas. Esta es la obra ya de la época del apogeo del romanticismo. La pregunta acá dice, se inicia. ¿Con qué obra se inicia el romanticismo peruano? Lo dijimos, ¿ah? ¿Con qué obra se inicia el romanticismo peruano? Novela, es una novela. ¿Con qué obra se inició el romanticismo peruano en el año 1848? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. El padre Orán. Ya se inició con el padre en el Perú. Entonces, ahora sí, recordemos esto y la clave, por lo tanto, sería la D, ¿no? Porque esto es falso. No se inicia con tradiciones peruanas. Es una tradición de don Ricardo Palma ambientada en la época colonial, donde aparece Francisco de Carvajal llamado el demonio de los Andes. ¿En qué tradición de Palma aparece Francisco de Carvajal llamado el demonio de los Andes? Ya, pues eso lo hemos contado justamente como modelo. Los tres motivos del oidor. 300 tradiciones hablan de la etapa colonial. Unas cuantas te hablan de la época incaica, unas cuantas de la etapa republicana, la mayoría te hablan de la etapa colonial, ¿ya? Y por eso que algunos críticos de su obra dicen que él fue un admirador de la colonia, un nostálgico admirador de la colonia, ¿no? Aunque eso es demasiado exagerado. A él le gusta ser admirador completamente, porque Palma va a criticar también. Va a criticar en tono humorístico ciertas instituciones coloniales, como al clero, o a la educación de la etapa colonial, o el falso prestigio de algunos virreyes. Sí critica, no es un admirador completo, ¿no? Muy bien, listo, clave A. Siguiente pregunta. Ya, esta cosa que sí es importante citar a Salaberry, ¿ya?
Cuando veas que una ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando el nido entre la mar y el cielo, acuérdate de mí. Los versos del poema Acuérdate de mí, de Carlos Augusto Salaverry, expresan el tema de estas opciones está el tema de este fragmento poético. ¿Será la realización del amor idealizado? Realización es cuando ese amor sí triunfa, ¿no? Sí se produce, sí se logra. Pero aquí hemos comentado de que él se siente solo, obviamente porque ella se fue lejos, ¿no? ¿No? ¿Cuál es tu clave? Así es, mi querida Silvia, es la D. La congoja por la ausencia de la amada. ¿Qué es congoja? Congoja, pues, es tristeza, pero por la ausencia de la amada, ¿ya? Esa es la clave correcta. Clave D de dedo. Bien, sigamos. Ya. Tenemos también preguntas de la etapa realista en el Perú. Otro movimiento y que va a ser la continuación o lo que sigue al romanticismo. Y como ya sabemos, chicos, todo movimiento ataca lo anterior, ¿sí? Para que nazca un nuevo movimiento, se tiene que derribar al anterior, ¿sí? Entonces el realismo peruano va a derribar los temas y estilos del romanticismo. El realismo en el Perú se desarrolló desde fines de la Guerra del Pacífico, los últimos años de la guerra con Chile, y duró hasta la primera década del siglo XX. O sea, este movimiento aparece luego de un hecho catastrófico, Guerra del Pacífico, ¿no? Donde, pues, por historia sabemos, el Perú quedó, pues, arruinado, ¿sí? Mutilado, perdimos territorio, quedamos en bancarrota nacional, aparecen los realistas. El romanticismo ya no cabe en medio del desastre nacional, ¿no? Había que hablar de la realidad, de los grandes problemas del país. Había que reconstruir la patria, ¿no? Bien, entonces en ese panorama aparece el movimiento realista, ¿ya? Tras la Guerra del Pacífico. Características principales del realismo peruano. Veamos. Primero, el realismo es antirromántico. Rompe con el intimismo y con el pasadismo romántico. ¿Ok? Los realistas plantean Un ratito, chicos, parece que se le fue la señal, la profe ya vuelve. Ajá, ya está acá. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Profe, otra vez, por favor, porque lo escuché medio entrecortado. A ver, otra vez, profe. Hola chicos, continuamos. ¿Se escucha bien? Ahora sí, profe, perfecto. Ya, muy bien. Ya, creo que no está compartiendo, ¿no? ¿O sí? ¿Ven la pantalla de las diapositivas? No, profe, no lo he compartido. Voy Parece a que se ha compartir algo, ido. ¿ya? Compártalo otra vez. Ahora sí. Ya, ahí está. Ya.
Y ahora, chicos, vamos a asegurar la señal, ¿ya? Bien, ahora sí, vamos a proseguir. Y entonces, el realismo, jóvenes, es lo contrario del romanticismo. Rechaza el sentimentalismo, rechaza el tema del pasado, todo lo que sea, pues, imaginario. Ellos se centran en la realidad visible, en los grandes problemas, en la vida social y política del Perú, cosa que los románticos no trataron en sus obras. Que a los románticos no les gusta la realidad, ¿no? Va en contra de sus ideales, no coincide con sus ideales. Bien, ¿qué más? El realismo tuvo propósito social y moral. O sea, el tema de la literatura realista son los problemas sociales que vive el Perú en esa época, ¿no? Por ejemplo, la explotación del indio, la explotación del obrero, la discriminación a la mujer, en fin, una serie de temas que tenían que ver con la sociedad de su tiempo. También tuvo propósito moral, porque ellos van a censurar, van a querer corregir, sobre todo el tema de la corrupción, porque en el Perú en esa época había, pues, y hasta ahora, bueno, corrupción, pues, escandalosa, corrupción de políticos, de militares, de jueces, hasta de curas, ¿no? Entonces, el realismo denuncia la corrupción de la época, ¿no? Va va a buscar moralizar a la sociedad, ¿ya? Otra característica importante es su nacionalismo. El nacionalismo, que básicamente se refiere al amor a la patria y el odio a Chile. En esa época se generó este rencor muy fuerte a Chile, por todo lo que se vivió, pues, ¿no? O sea, los que vivieron esa época de la invasión chilena estaban, pues, sumamente indignados y muy rencorosos contra la invasión chilena, ¿no? Claro, es un tema que para la época es comprensible, ¿no? Pero ya hablar de eso, de revancha, de odio a Chile en estos tiempos ya es pues retrógrado, porque una cosa es el pueblo chileno y otra cosa son sus gobernantes, pues, ¿no? Y además ya hay otros problemas que atender. Pero en esa época había odio a Chile y eso se nota en los escritos, ¿no? Entonces ese antichilenismo era consecuencia del nacionalismo de los autores, ¿no? Y por último, en esta etapa, los autores realistas plantean la urgente renovación del país. Imagínate un país que está destruido por la guerra, que está humillado, requería pues una reconstrucción total, ¿no? Se busca la renovación del país a cargo de una nueva generación, ¿no? Ahora, la literatura realista ya no se va a usar, o ya no se va a expresar a través de la poesía o el teatro, como era en la etapa anterior, sino más bien ellos van a usar preferentemente la prosa, ¿ya? La prosa. Y van a escribir, por ejemplo, novelas, ensayos escritos en prosa, ¿ya? Destacan novelas y ensayos, ¿no? Representantes claves del realismo peruano. Ya, ahí tenemos a las dos figuras principales, al señor Manuel González Prada y a Clorinda Mato de Turner, ¿sí? Manuel González Prada se puede decir fue el líder del realismo en el Perú, ¿ya? Él va a destacar en el campo del ensayo y también en poesía, ¿ya? Pero sobre todo en ensayo. En su juventud fue poeta y en esa etapa él fue precursor del modernismo peruano. El modernismo es un arte que rompe con la influencia española y se va a interesar en la poesía francesa, ¿ya? Entonces, González Prada trajo a nuestra poesía fórmulas poéticas francesas, como el triolet y el rondel. Y con esto él se adelanta al modernismo que viene después con Rubén Darío y con Chocán en el Perú, ¿no? Entonces,
No olvides ese dato. González Prada en poesía fue precursor del modernismo peruano. También, también fue precursor del indigenismo, un antecedente del indigenismo, antes que se inaugure oficialmente, porque el indigenismo se desarrolla en el siglo XX, con Ciro Alegría, con José María Arguedas, pero estamos ahora en el siglo XIX con González Prada, y él se adelanta, es un antecedente. Él denuncia la explotación del indio, pide la educación del indio, ¿no? Él va entonces a ser un preindigenista. ¿Ya? Su obra propició la renovación política y social. Sí, González Prada fue esencialmente un escritor político, ¿ya? Un escritor que va a criticar ácidamente los grandes males sociales y políticos de nuestro país. Esa va a ser la característica principal de sus obras. La crítica, ¿no?, a los problemas sociales y políticos y la idea de renovar al país, ¿no? Para eso él escribió sobre todo ensayos. Sus dos principales ensayos son Páginas Libres, ¿ya?, y Horas de Lucha. ¿Ya? Páginas Libres, donde aparece su famoso discurso en el Politeama, donde aparece a su vez esta famosa frase de los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, a la acción. Claro, González Prada derriba a la vieja generación, ¿no?, y exhorta, él le pide a la nueva generación que cambien a este país, ¿ya? Pero ojo que cuando él dice viejos a la tumba y jóvenes a la obra, no necesariamente se está refiriendo a la edad, no depende de la edad, depende del espíritu, porque puede haber un viejo de edad con espíritu joven que quiere aportar buenas ideas para la mejora del país, así como también hay jóvenes de edad con espíritu viejo, ¿no? Jóvenes de 17, 18, 20 años, pero con espíritu viejo, así todo cansados, todo adormecidos, que no quieren hacer nada por su vida, menos por el país, que viven de espaldas a la realidad, ¿no?, que se dejan engañar por falsas promesas. Eso es, esa es la vieja generación, la vejez de espíritu. Él quiere una juventud educada, pensante y sobre todo que quiera al país, que quiera mejorar al país, ¿no? Entonces él pide una nueva juventud. Esa nueva juventud es la que cambiaría el país, ¿no? Y en Horas de Lucha, como dice el título, González Prada va a hablar de la lucha por las 8 horas de trabajo. Claro, tú sabes que antes los obreros trabajaban hasta 15 horas diarias. O sea, todo el día, ¿no? 15 horas diarias, ¿no? Entonces, en Horas de Lucha, él va a hablar de esta lucha por las 8 horas de trabajo. González Prada fue un luchador social, chicos. Él fundó sindicatos obreros aquí en Lima. Él marchaba en protestas de obreros contra el gobierno, ¿ya? Así era González Prada, un intelectual comprometido, maestro de maestros, porque él va a inspirar a otros intelectuales. Sus discípulos fueron César Vallejo, José Carlos Mariátegui, Arguedas, ¿no? Siguieron sus ideas, su pensamiento, ¿ya? Bien, por otro lado tenemos que resaltar a la escritora cusqueña Clorinda Mato de Turner, ¿ya? Clorinda Mato de Turner, que integró la primera generación de mujeres intelectuales en nuestro país, junto con Mercedes Cabello, con Teresa González de Fanning, Amalia Puga, entre otras, formaron una generación de mujeres escritoras, ¿ya? Ella perteneció a esa generación. Clorinda Mato salta a la fama por una novela en especial, una novela donde ella denuncia la explotación del indio en la sierra peruana. ¿Cómo se llama la obra cumbre de Clorinda Mato? A ver quién lo dice. La obra más famosa de Clorinda Mato de Turner. A ver, escríbanlo, escríbanlo, chicos. La obra más importante de Clorinda Mato de Turner. Ah, ya salió. Te ganó la diapositiva. Fui voluntario. Aves sin nido. ¿Ya? Aves sin nido. Gran novela de Clorinda Mato. Novela considerada precursora del indigenismo en el Perú. Novela preindigenista, ¿ya? En esta novela,
Clorinda denuncia la explotación del indio a cargo de las autoridades. Ella denuncia a 3 autoridades que explotan al indio, que viven del trabajo y los tributos del indio. Clorinda denuncia al gobernador, al juez y al cura, ¿no? Esa es la trilogía que explotaba al indígena en un pueblito llamado Quillac, en el Cusco, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por esta novela, Clorinda Mato va a ser considerada precursora del indigenismo peruano, ¿ya? Antes que aparece el indigenismo del siglo XX. Pero a ella se le reclama algo, chicos. Denuncia la explotación del indio, correcto, lo defiende, pero con un enfoque aún paternalista. Paternalista, o sea, ella siente pena del indio y plantea que el indio por sí solo no puede defenderse y otros tendrán que defenderlo. Ella nos habla de indios muy sumisos, muy calladitos, que agachan la cabeza ante sus patrones, ¿no? Y nunca se rebelan, o sea, se dejan explotar. Y vienen otros que sienten pena y los van a defender, ¿no? Ese es el enfoque paternalista, ¿ya? Que desaparece ya en la etapa del indigenismo en el siglo XX, donde hablan del indígena real, el indígena que ya no se somete, que ya no agacha la cabeza, el que va a luchar por sus tierras y por sus derechos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esta etapa hay defensa del indio, pero con enfoque paternalista. Bien, aparte de haber signido otra obra de Clorinda Mato, se titula Tradiciones Cusqueñas. Tradiciones Cusqueñas, ¿ya? Que sigue los pasos de tradiciones peruanas. Ella fue admiradora de Ricardo Palma, ¿ya? Y construye un libro que quiere parecerse o igualar a tradiciones peruanas. Pero bueno, en realidad no le sale igual. No le sale igual. O sea, Palma es Palma, pues chicos. Palma tiene chispa criolla, tiene humor, tiene picardía, cosa que no lo tenía Clorinda Mato. Sí va a hablar de anécdotas, episodios en el Cusco, pero sin esa chispa que tenía Palma. Es que esa chispa pues no se compra, no se puede copiar. Eso corre por las venas, ¿sí? Claro, y Palma tenía esa chispa criolla. Pero Tradiciones Peruanas fue un intento de igualar a Ricardo Palma, ¿ya? Bien, vamos ahora sí a revisar problemas, preguntas sobre realismo en el Perú. Ya. Respecto al realismo peruano, señales las alternativas correctas. Las correctas. Veamos, ¿ah? ¿Se desarrolla luego de la guerra con Chile? Claro, es cierto. O sea, comienza en los últimos años de la guerra y se desarrolla después de la guerra con Chile. ¿Ah? Está bien. 2. Hace una crítica acérrima a la clase política peruana. ¿Sí o no? Critica así amargamente a la clase política peruana. Claro, porque era pues una clase política corrupta. Bueno, hasta ahora no sigue habiendo corrupción en el ámbito político, pero en esa época era pues, digamos, eh, un problema que hizo que salte, pues, ¿no? Que salte esta generación realista para derribar a la clase política en medio de la corrupción, ¿no? 3. Rechaza el tono moralista y censurador. Rechaza el tono censurador. Al contrario, ellos fueron bien censuradores. Ellos querían moralizar al país. No rechaza el tono moralista y censurador, al contrario. Ellos plantean este propósito moral y censurador, ¿no? Nacionalismo agresivo, ¿sí o no? Lo dijimos, ¿ah? Esto es el rencor a Chile, el antichilenismo. Sí se da. 5. Influencia del modelo francés y español. A ver, en el realismo hay influencia francesa y española. A ver, ponte a pensar, si los realistas son nacionalistas, ultranacionalistas, ¿aceptarán influencia extranjera? ¿No? ¿Sí o no? Sobre todo española, no. Los realistas eran anti-españoles, anti-hispánicos, ¿ya? Rechazaron toda influencia política y cultural de España, ¿ya? Esto es falso.
Ya, entonces son correctas 1, 2 y 4. 1, 2 y 4, aquí está. La clave, la B, ¿sí? ¿De acuerdo? Letra B. Bien, sigamos. Ahí está la clave, letra B. Vamos, pregunta 4. En el realismo aparece, ¿ya? ¿En qué contexto aparece? A ver, reconoce el contexto preciso. Desde el inicio de la guerra, no fue la guerra. Y la prosperidad falaz ya había pasado hace tiempo, ¿no? ¿En qué contexto aparece el realismo peruano? Aquí hay que leer con cuidado para la precisión, chicos, porque las alternativas pueden ser engañosas, ¿no? Son distractores, ¿no? A ver, tu clave, tu clave. Seguramente me vas a decir la C. No, no es la C, parece la C, ¿no? Pero dice, a fines de la guerra con Chile, está bien, hasta el inicio de la reconstrucción nacional, no, va más allá. La reconstrucción nacional es pues, inmediatamente después de la guerra, ¿sí o no? Y ahí no muere el realismo. El realismo va a abarcar hasta la primera década del siglo XX, ¿ya? Entonces, la clave es la D, ¿ya? Correcto, los que dijeron la D, ahí está la clave, ¿ya? Desde fines de la Guerra del Pacífico hasta la primera década del siglo XX, ¿ya? Esa es la clave. Siguiente pregunta. En el discurso en el Politeama de Manuel González Prada se plantea, ya, la idea principal, chicos, que se resume en esa frase que mencionamos, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué es lo que quería el autor al decir esta frase? En el discurso critica a la nueva generación, no, critica a la vieja generación, a la generación anterior, ¿sí? ¿No? Plantea el rescate del pasado. El pasado es un tema de los románticos. Los realistas hablan del presente, de los problemas actuales que ellos vivían, ¿no? Bien, correcto, Silvia, muy bien, Gamarrita. La C, la urgente renovación del país. Eso es un planteamiento de González Prada y que se nota, se expresa en esa famosa frase de los viejos a la tumba, jóvenes a la obra, ¿ya? O sea, que venga una nueva generación para cambiar este país, ¿no? La clave, la C de cerebro. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. Chicos, luego les voy a mandar PDF de estas diapositivas, ¿no? Donde están las claves. Y en el caso del lenguaje hay un solucionario más detallado también, ¿no? Pregunta 6. No es correcto respecto al argumento de Ave sin nido. Ah, ya, sobre Ave sin nido, veamos. La novela está ambientada en el pueblo cusqueño de Quillac. Esto es cierto. El escenario de esta historia es un pueblito llamado Quillac en el Cusco, donde los indígenas son explotados por sus autoridades, ¿no? B. Trata sobre la explotación del indígena y la corrupción del clero. Sí, ese es el tema. La explotación del indígena y la corrupción del clero. Clorinda Mato narra una historia así escabrosa de un obispo que tenía la mejor casa en ese pueblo, construida por los indios, que vivía pues de los tributos, ¿no? De los tributos de los indígenas y que obligaba incluso a las mujeres de ese pueblo a trabajar en su casa, a hacer una especie de mita en su casa. Iban mujeres a su casa
a cocinar, limpiar, lavarle su ropa, hasta tenderle su cama, ¿no? Y resulta que en esas escenas, pues, dos mujeres fueron víctimas del obispo. Él abusó de Petronila, nació un niño llamado Manuel. Abusó de Marcela y nació una niña llamada Margarita. Ambos eran hijos del obispo, ¿ya? El obispo luego se va, se viene a Lima, nunca se denunció nada, nunca se supo nada, las mujeres nunca contaron nada, ¿no? Por vergüenza, por humillación, ¿no? Lo trágico es que esos chicos, hijos del obispo, en diferentes mujeres, crecen y se enamoran uno del otro, sin saber que eran hermanos. Se enamoran, incluso ya estaban a punto de casarse, él va a pedir la mano y todo, ¿no? Y en la última escena, la madrina de Margarita le confiesa una verdad, un secreto que le dijo Marcela antes de morir. Marcela es la mamá de Margarita, ¿no? que, que Margarita no era hija de su esposo Juan Yupanqui, sino del obispo Pedro de Miranda y Claros, ¿no? Manuel también descubre que él es hijo de ese mismo sacerdote. Entonces aquí hay una crítica sumamente fuerte, ¿no? Eh, obviamente, eh, no se va a generalizar, pues chicos, ¿no? Pero hay eh, también malos sacerdotes. En ese tiempo, pues se veían esos casos, ¿no? De eh, miembros del clero, pues que se aprovechaban, pues, de la ingenuidad y la ignorancia de las muchachas indígenas, ¿no? Ya, entonces, esto es cierto, ¿eh? Esto de acá es un tema, o son dos temas, ¿no? Que se dan en la obra. C. Los protagonistas descubren al final que son hijos del mismo hacendado. ¿Hacendado? No, se descubre que son hijos del obispo de ese pueblo, ¿ya? Esto es lo falso, me están pidiendo lo que no es correcto, ¿ah? Hemos encontrado la respuesta. Lo demás está bien, ¿no? Los tres enemigos del indígena eran el gobernador, el juez y el clero. El final de Manuel y Margarita es claro, ellos descubren que son hermanos y ahí se cierra la novela, no saben qué hacer, ¿no? Se quedan impactados por la noticia, ¿no? La clave entonces era la C. Ya, continuamos. Pregunta 7. Marque una característica incompatible con el realismo peruano. Incompatible, ¿eh? Solo uno es incompatible. Surgió en una época muy convulsionada. Claro, estamos hablando de una época de desastre nacional, ¿no? Imagínate un Perú destruido, mutilado, humillado por la guerra con Chile, ¿no? ¿Está bien esa? B. Se opuso al romanticismo trasnochado y obsoleto. Claro, el realismo es contrario al romanticismo, se opone a los temas románticos, ¿no? La C. Tuvo profundidad y veracidad ideopolítica. El realismo en el Perú tuvo mucho que ver con la política, ¿no? González Prada, más que un escritor, fue un pensador político, un ideólogo, ¿no? Que planteó nuevas ideas para el cambio del país y criticó sobre todo los malos manejos en el Perú, ¿no? Sí, eso está bien, ¿eh? Irradió conceptos que aleccionaban acción. Claro, cuando González Prada hace sus famosos discursos, él quiere mover a la gente a la acción, ¿no? O sea, había que moverse, había que reconstruir el país, había que cambiar al país, ¿no? No solamente en el aspecto material, sino sobre todo en su modo de gobernar, ¿no? La E usó exclusivamente el ensayo como medio de expresión. Exclusivamente el ensayo. Si fuese así, no hubiese novelas, no hubiese poemas incluso, ¿ya? Y tú sabes que en el realismo hay novelas como Ave sin Nido,
González Prada, es cierto, también hizo poesía. No es activamente el ensayo el medio de expresión de esta época, ¿ya? Entonces, ahí la respuesta era la E, ¿ya? Eso es lo incompatible. No solo ensayo, también se trabajó la novela realista. Muy bien. Siguiente pregunta. 8. Indica la secuencia correcta de verdad o falsedad con respecto a Manuel González Prada. Verdad o falsedad sobre la obra de González Prada. Veamos. Precursor del indigenismo y el modernismo. ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Correcto o es falso? No dudes, no dudes. Es correcto. González Prada fue antecedente o precursor del indigenismo por defender al indio y del modernismo por renovar la poesía. ¿Ya? Es correcto. 2. Asimiló elementos franceses en su poesía. Recuerda que justamente él es llamado premodernista porque él rompe el modelo poético español y capta el modelo poético francés. Por eso que trajo nuevas estrofas de la literatura francesa, como el triolet y el rondel. ¿Ya? Esto es verdadero. 3. Sobresalió en el ensayo, o sea, destacó en el género ensayo. Sí, sus obras principales son ensayos. Claro que también tiene libros de poesía, pero sobre todo sobresalió en ensayo, ¿no? Esto es lo más importante de su obra. 4. Criticó a la iglesia y a la clase política. González Prada fue anticlerical, fue un autor anarquista también que lanzó críticas pues, muy ácidas contra la clase política. Es correcto. Entonces todas son correctas. La clave era la A. ¿Listo? A de avión. Ya, chicos, cualquier consulta, escriban en el chat para yo responderles, ¿ya? Ya, 9. Señale los valores apreciados en el discurso en el Politeama como redentores de la sociedad en su conjunto. Redentores que salvan, ¿no? En este caso, según González Prada en su discurso, ¿qué es lo que salvará a la sociedad peruana? ¿Qué va a redimir, qué va a salvar a nuestra sociedad? El amor, la fe, el orden y la disciplina, el nacionalismo, la libertad y la ciencia. ¿Cuáles eran los valores que, según González Prada, podían salvar a nuestra sociedad? A ver, escriban en el chat, chicos. Dice además. ¿Qué valores de Prada salvarían al Perú o a la sociedad peruana? De su atraso, de su sumisión, ¿no? ¿Será el nacionalismo y el patriotismo? Ten en cuenta que el nacionalismo en esta época se traduce como antichilenismo, que el odio a Chile, eso podría salvar a nuestra sociedad. El patriotismo es el amor a la patria, obviamente, ¿no? Eso puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero ¿basta amar al Perú nada más? ¿No? ¿Amar a la patria? Mira, González Prada es un autor realista que se apega a las ciencias y que dice que para que haya una sociedad más justa, tiene que haber libertad. González Prada fue defensor del anarquismo, y el anarquismo es una movida ideológica revolucionaria que plantea libertad absoluta. O sea, no debe haber gobernante ni gobernado, sino todos iguales, todos libres. Eso, según él, sería un valor que podría salvar a nuestra sociedad, así como la ciencia, ¿no? La ciencia, ¿no? Como motor del progreso, ¿no?
Ya, entonces, para González Prada, los valores que podían salvar a la sociedad peruana eran la libertad y la ciencia, ¿ya? Por eso él incide mucho en el avance científico y en la libertad de los pueblos, ¿no? Esa es la respuesta. Ya, les invito a leer, chicos, el discurso en el Politeama, es muy, muy motivador, ya, porque González Prada habla de cuáles son los problemas del país y sobre todo habla de cuáles son los valores que pueden ayudar a mejorar este país, ¿no? Se llama Discurso en el Politeama de Manuel González Prada, ¿no? Bien, veamos ahora el terreno de lenguaje. Una pregunta sobre lenguaje. Vamos a resolver problemas sobre el tema del verbo, sobre todo el uso, los usos del verbo, ¿ya? Uso correcto, uso incorrecto. Ya, a ver, comenzamos. Dice, marque la opción donde hay uso correcto del verbo. A ver, un uso correcto. Se supone que en todas hay errores menos en uno, ¿no? A ver, ¿cuál crees tú que sea lo correcto? Primero tú, ¿ya? Primero tú, te doy un tiempo, un minuto, revisa las opciones, señala lo correcto, ¿no? A ver, Silvia se debate entre la E y la D, ¿no? Ya, pero tienes que quedarte con una sola clave. Solo una puede ser respuesta. Ya, lo hacemos. Aclaremos los puntos. Ah, ya, la D. Se decidió por la D. Bien, Silvia, es la respuesta, es la D. ¿Ya? Es la D. Vamos a hacer los detalles, chicos, la aclaración. Mira, respecto a la primera alternativa, dice, tú conociste a mi amigo. Es incorrecto, chicos, agregar S, se ve en la... Es incorrecto agregar S a la segunda persona del tiempo pasado. O sea, no se dice conociste, es decir, conociste, sin S. Es incorrecto agregar la S. Pero a veces escuchamos diciendo, ya tú dijiste, ya fuiste, no, no. Tú dijiste, oíste, ¿no? Nunca se agrega S a la segunda persona del tiempo pasado, ¿ya? Por eso que la primera es incorrecta. La segunda, tú harías todo bien. Aquí hay un error, chicos. Las situaciones condicionales que empiezan con sí, el verbo no debe estar en este llamado podcast, sino modo subjuntivo, modo del deseo, ¿ya? El verbo de la idea se debe usar en modo subjuntivo. Modo subjuntivo es el agrégale el ojalá y se forma el subjuntivo o modo del deseo, ¿ya? Entonces, es incorrecto decir, si tú harías lo que digo, todo te saldría bien. ¿Se dice? Lo correcto es, si tú hicieras lo que digo, todo te saldría bien, ¿ya? Entonces, este verbo de la idea condicional debe estar en modo subjuntivo, subjuntivo. Y no olvides, se construye el subjuntivo agregando ojalá, ¿ya? Ojalá.
La C. Condució hasta Huaraz sin dormir. Condució, no se dice condució. La norma es esta. Los verbos, fíjate acá, los verbos terminados en sir, como conducir, traducir, seducir, ¿no? Sustituyen la C por J en el tiempo pasado. Entonces, cuando yo conjugo el verbo conducir en tiempo pasado, la C cambia por J. Entonces no se dice condució, dice condujo, condujo. A ver, de traducir en pasado, tradujo. De seducir en tiempo pasado, sedujo. ¿Ya? Entonces, en la C hay error. ¿Ya? No se dice condució, sino condujo. ¿Ya? En la D, anoche hubo una explosión en ese edificio. Está bien, mira. El verbo haber en estas dos últimas alternativas, verbo haber, hubo y habrán viene de haber. El verbo haber, cuando funciona como impersonal, o sea, cuando no tiene sujeto, siempre se escribe en singular. Siempre, ¿eh? Siempre se escribe en singular. Repito, cuando el verbo haber no tiene sujeto, siempre se escribe en singular. Se dice hubo, había, habrá, siempre en singular. ¿Ya? Entonces, nunca digas hubieron huaicos. Se dice hubo huaicos. Nunca digas hubieron sorpresas. Dice hubo sorpresas. ¿Ya? Nunca digas habían autos. Se dice había autos. ¿Ya? Había autos. Entonces, en la E hay un error. ¿Habrán descuentos? No, esto es impersonal y debe escribirse en singular. Habrá descuentos. ¿Listo? Entonces, hay error en todas opciones menos en la D. La D está bien expresada. El verbo haber, como te das cuenta, se está escrito en singular y es correcto que el verbo haber impersonal, o sea, sin sujeto, se escriba siempre en singular. ¿Ya? Esa es la clave correcta. Entonces, quedamos clave D. D de dedo. ¿Ya? Como le dije hace un momento, chicos, esto yo lo voy a compartir PDF, la solución, ¿ya? Lo van a tener en el intranet. Así que podemos... Pregunta 11. Señale el uso correcto del verbo conjugar. Correcto del verbo conjugar. A ver, analiza si los verbos están bien conjugados, o sea, bien expresados, ¿no? Expresarlo en un tiempo pasado, presente, futuro, y en una determinada persona, ¿no? Primera, segunda, tercera persona. Solo una es correcta, a ver. A ver, ¿cuál es la forma correcta donde hay uso del verbo correcto? Así es, mi estimado Miguel, así es la clave, la correcta es la E, alineó todas las muestras para exhibirlas. ¿Ya? A ver, vamos a explicarlo el detalle. ¿Ya? ¿Por qué no es la A? Dice, no lo forces a cumplir su obligación. Miren, hay verbos irregulares que cuando expresan en tiempo presente, cambian sus vocales, ¿no? Forces viene de forzar, forzar. Este verbo es irregular. Cuando yo lo conjugo en tiempo presente, esta O debe cambiar por UE, o sea, debe formar un diptongo.
¿ya? Entonces se dice, yo fuerzo, tú fuerzas, él o ella fuerza. En tiempo pasado sería yo forcé, tú forzaste, él forzó, ¿no? Pero en tiempo presente debe tener diptongo, ue. Entonces no se dice no lo forces, es no lo fuerces. No lo fuerces a cumplir su obligación, ¿no? Acá hay error, ¿cierto? El error de la palabra forces. B, hubieron muchas personas incumplidas. Hubieron viene del verbo haber. Acuérdate que el verbo haber, cuando no tiene sujeto, cuando es impersonal, ¿no? Debe escribirse en singular. No se dice hubieron, sino hubo. ¿Ya? Hubo muchas promesas. ¿Ya? Hubo, no hubieron. La C, ¿por qué no es la C? Rehacerá su vida con la ayuda familiar. Acá está el detalle. El verbo rehacer se conjuga como hacer. Se conjuga igual que el verbo hacer. Entonces, así como se dice yo haré, tú harás, él hará, el verbo rehacer se conjuga igual. Entonces voy a decir yo reharé, tú reharás, él rehará. No se dice rehacerá, porque si fuese correcto también tendrías que decir él hacerá. ¿Será correcto decir él hacerá la tarea? ¿Él hacerá el trabajo? No, él hará el trabajo, él hará la tarea. Entonces, aquí lo correcto es él, lo correcto sería rehará su vida, no rehacerá, ¿ya? Entonces, la regla es, el verbo rehacer se conjuga igual que el verbo hacer, ¿ya? Entonces, para que te des cuenta si está correcto o incorrecto, tienes que comparar el verbo rehacer con el hacer. Compara la conjugación, ¿ya? Se puede decir rehació o rehizo. ¿Cuál es lo correcto? Rehació, rehizo, ¿no? Porque no existe la forma rehació, tampoco existe la forma hació, sino hizo. Hizo, y por lo tanto lo correcto es rehizo, ¿no? Entonces conjuga igual que el verbo hacer, ¿ya? La D, ¿por qué no era la D? Dice, habían cuerpos clasificados. Aquí nuevamente el verbo es impersonal y nota que lo están usando en plural. ¿Habían? No, se dice había, no en plural, igual que acá. No es hubieron, es hubo. No es habían, es había. Había 4 equipos clasificados, ¿ya? Entonces hay error en la D. La E es la respuesta correcta y acá en detalle el verbo alinear es regular. Tiene raíz aliné hasta la E y luego se agrega el sufijo, ¿no? Alineé. Vamos a ver el tiempo pasado. Yo alineé, alineaste. Él alineó. Es correcto decir alineó, ¿ya? Entonces, simplemente el verbo alinear se conjuga en forma regular. Así como dice yo amo, tú amas, yo amé, tú amaste, él amó, igual. Yo alineé, tú alineaste, él alineó, ¿ya? Esa es la forma correcta. Entonces, está bien decir alineó todas las muestras para exhibirlas. Bien, bien, clave entonces la E. Ahí está la confirmación. Clave correcta la E. Ya. Siguiente. 12. Señale el uso incorrecto del verbo satisfacer. Este es un verbo problema en nuestro idioma, por eso que se hace hincapié en este verbo para usarlo correctamente. Mira, te doy el dato. El verbo satisfacer, para que sea correcto, para que esté bien conjugado, se debe comparar con su modelo hacer, ¿ya? Su modelo es hacer. Conjuga satisfacer igual que el verbo hacer. A ver, conjugamos el verbo hacer. En presente, yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, ellos hacen. Y lo mismo tienes que hacer con el verbo satisfacer. Yo satisfago, tú satisfaces, él satisface, ¿no? Nosotros satisfacemos, ellos satisfacen. A ver, pasado. En pasado, el verbo hacer es
Yo hice, tú hiciste, él o ella hizo, nosotros hicimos, ellos hicieron. ¿Cómo sería satisfacer? Yo satisfice, tú satisficiste, igual que hiciste, satisficiste. Él o ella satisfizo. No se dice satisfació, ¿ah? O existe asió. Él asió, no, pues entonces tampoco existe satisfació. En pasado sería él hizo, y para satisfacer sería él satisfizo. ¿Sí? Ya. Entonces, con satisfacer igual que el verbo hacer. ¿Cuál es la forma incorrecta? A ver, a ver. Dentro de poco satisfará. Satisfará está en tiempo futuro, ¿cierto? A ver, conjuga el verbo haber en futuro. Él hará. Hará, y nota que tiene la misma terminación que satisfará, ¿no? ¿Sí? Tiene la misma conjugación. Hará, satisfará. Está bien, ¿eh? Está bien conjugado. Tiene la misma terminación. El pobre no satisfacía sus ansias de comer. No satisfacía. Ya. El tiempo pasado tiene dos formas, chicos. Puedo decir, él hizo o él hacía, ¿no? Satisfacía, sí concuerda con el modelo hacía. Él hacía su tarea en las noches. Sí se puede expresar la hacía, por lo tanto también es correcto decir satisfacía. No me satisfizo del todo su respuesta. Satisfizo está en tiempo pasado y si veo el modelo, él hizo, él satisfizo, hizo, está bien, ¿eh? La D, quizás él satisfacería tus necesidades. Satisfacería está en tiempo futuro, ¿no? Y a ver, el modelo sería, él hacería tus necesidades. Él hacería. ¿Existe eso, chicos? ¿Se puede decir él hacería? No, no, no. Es él hará. Y entonces satisfacer sería él satisfacerá, o perdón, satisfará. Igual que hará, satisfará. ¿Ya? Esto es incorrecto. No se dice satisfacería. Se dice satisfará. Igual que el verbo hará. ¿Sí? La E sí está bien, ¿ah? La E sí está bien porque satisfaz tiene como modelo haz. Del verbo hacer. Haz tu tarea. Haz tu deber. Entonces, satisfaz se está conjugando como haz. En modo de orden, ¿no? En modo de mandato, ¿no? Te pongo aquí los modelos, chicos. Solución. Satisfacer siempre se conjuga como hacer. Ejemplo, yo satisfice, tú satisficiste, él satisfizo, nosotros satisficimos, vosotros satisficisteis, ellos satisficieron. Se está conjugando igual que el verbo hacer. En tiempo presente es yo satisfago, tú satisfaces, él satisface, nosotros satisfacemos, vosotros satisfacéis, ellos satisfacen. Estamos conjugando igual que el verbo haber. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. ¿Te das cuenta? Es igual que el verbo hacer. En futuro, yo satisfaré, tú satisfarás, él satisfará, nosotros satisfaremos, vosotros satisfaréis, ellos satisfarán. Igual que el verbo haber, ¿no? Yo haré, tú harás, él hará. ¿Te das cuenta? Se conjuga igual, con la misma terminación. Ahí tienes que comparar la terminación, ¿no? Eso es lo que va a indicar si es correcto. Bien, entonces, visto el modelo, la clave, nos piden lo incorrecto. Uy, chispas, aquí hay un error. Lo incorrecto es esta. Acá hay un error de tipeo, es la D. Satisfizo, si está, mira por acá. Te lo muestro para que no dudes. Acá, satisfizo, si es correcto. Satisfizo, es correcto. En tiempo pasado, pretérito, ¿no? ¿Ya? El error es satisfacería. Se debe decir, él satisfará. Acá, como esto, satisfará, ¿ya?
Aquí debería decir satisfará. ¿Listo? Esa es la respuesta. Clave, la D. Ya, a ver, sigamos. 13. El uso correcto del verbo haber está en uso correcto del verbo haber. Ya mira, el verbo haber en nuestro idioma tiene dos funciones. Mira, el español es bonito, pero el problema es que es muy multifuncional. O sea, una palabra puede tener varias funciones en nuestro idioma, ¿no? Por ejemplo, haber a veces funciona como verbo auxiliar y a veces como verbo impersonal. Cuando sea impersonal, o sea, cuando no tiene sujeto, siempre se escribe en singular, ¿no? En singular. Y cuando sea auxiliar, acompaña a un participio, ad oído, y va a concordar con el sujeto. O sea, puede estar en singular o en plural, dependiendo del sujeto, ¿no? Concordando con el sujeto siempre. A ver, fíjate, en esta pregunta te piden lo correcto. Solo uno es correcto. A ver qué dicen, chicos. Ya creo que hay claves. A ver, Miguel se inclina por la D. Habrán comentarios. Ah, pero nota que está en plural, ¿ah? Ya hemos dicho que cuando el verbo haber es impersonal, nunca va en plural, sino siempre en singular, ¿no? Acá va, ¿hubieron? No, es hubo. No hubo los tres que prometieron. Debe estar en... ¿Hacen semanas? No, hace semanas. Hace semanas que no regresa, ¿no? A ver, vemos más claves. Silvia indica que es la C. Y esa es la respuesta, claro. Había 4 automóviles. Está bien escrito porque el verbo haber es impersonal y debe escribirse en singular. Es correcto esto. Acá hay error. Habrán, está mal. Igual que hacen, hubieron, eso está mal. Ojalá no haya más heridos. No se dice haya, pues todos sabemos, ojalá no haya heridos, ¿no? O más heridos, ¿no? Y entonces, el único uso correcto está en la clave C. Había 4 automóviles en el garaje. A ver, ahí está la sustentación. Dice, haber, el verbo haber en el sentido de existe, forma impersonal, se conjuga como la tercera persona del singular, ¿ya? El verbo haber también lo puedes reconocer como impersonal cuando equivale a existir. Cuando equivale a existir. Es decir, habían 4 automóviles, existían 4 automóviles, ¿no? Hay golpes en la vida, existen golpes en la vida, ¿no? Cuando equivale a existir, ese es el verbo impersonal. Y siempre se escribe en singular, ¿ya? Ahora, como verbo auxiliar, junto a un participio, en tiempos compuestos, debe concordar con el sujeto. Digo, había preparado sus maletas. Ahí está el verbo haber como participio, perdón, como auxiliar de un participio. Preparado es un participio, ¿sí? Y el haber es auxiliar. En ese caso, cuando es el verbo haber es auxiliar, concuerda con el sujeto. Digo, él había preparado sus maletas. Y si digo ellos habían preparado sus maletas. ¿Ya? Ahí sí puede tener plural porque el sujeto está en plural, ¿no? Entonces, cuando el verbo haber es auxiliar, va a concordar en número con el sujeto. Entonces, fíjate este otro ejemplo. Ellos habrán renunciado mañana. Habrán renunciado, está bien, porque el verbo haber ya no es impersonal, es auxiliar de un participio y debe concordar con el sujeto. El sujeto es plural, el verbo haber auxiliar también debe ser plural, ¿ya? Entonces, la regla de en singular es cuando el verbo haber es impersonal, es decir, cuando da el valor de existir, ¿no? Bien, entonces la clave correcta, la única correcta es la C. Había 4 automóviles. ¿Listo? Bien, vamos terminando, chicos. El verbo prever. Señale el uso correcto en cuanto a la conjugación y ortografía del verbo prever. ¿Qué es prever? Prever es ver con anticipación.
ver con antelación. ¿Ya? ¿Ya? La regla es simple. El verbo prever se conjuga igual que el verbo ver. Lo mismo que se hace con el verbo ver. Yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos, vosotros visteis, ellos vieron, ¿no? O ellos ven en presente, ¿no? Se conjuga igual que el verbo ver. Entonces, cuando veas el verbo prever, tienes que compararlo inmediatamente con el verbo ver. Ejemplo, ya preveímos los posibles obstáculos. Ya preveímos, ¿se puede decir veímos? ¿Nosotros veímos? No, nosotros vimos. Entonces está mal, ¿no? ¿Veremos el ambiente adecuado? A ver, la pregunta es, ¿existe veremos? ¿Nosotros veremos el ambiente? No, nosotros veremos el ambiente. Entonces debe decirse nosotros preveremos, no es preveremos. No hay verbo veremos. Nos proveyeron de todo lo necesario. Nos proveyeron, pero acá ya no es el verbo prevera. Proveyeron, esto ya es otro verbo. Este es el verbo proveer. Existe también este otro verbo, proveer, que sí se escribe con D, proveer, ¿no? Que es, ¿no? Dar. Ya, entonces en este caso, bueno, primero no es el tema, porque te están pidiendo uso de prever, y acá no hay verbo prever, es proveer más bien, que es otro verbo. Está entre la D y la E, chicos. Es su clave. Nota que debe concordar con el verbo ver. La D. La clave es la D. Espero que prevea los pro y los contra. Prevea lo comparo con vea, ¿no? Ojalá vea mi dibujo. Vea. Existe vea. También existe prevea. Está bien conjugado prevea porque también existe el verbo vea. Tienes que prever todo antes de ese día. Prever. Existe el verbo ver. Si fuese prever correcto, también sería correcto ver. Tienes que ver todo. No, tienes que ver nada más. No es tienes que ver. Acá debe haber una sola E, ¿no? Igual que el verbo ver, ¿no? Ya, lo correcto era la DEA. La única forma correcta del verbo prever es la opción D. Ojalá prevea, ¿no? Aquí te pongo la regla. Esa es la regla. Dice, prever significa ver con antelación o ver con anticipación. Se conjuga como ver, como el verbo ver. Es un error decir prever. Se dice prever nada más. Prever con una sola E, ¿ya? Con una sola E. Yo preveo, tú prevés, él o ella prevé, nosotros prevemos, ustedes, ellos, ellas prevén. Se está conjugando igual que el verbo ver, ¿de acuerdo? Esa es la forma de reconocer si está bien o está mal. Entonces la clave es la D. Prevea, que, digamos, coincide con el verbo vea. Y es correcto decir vea. Entonces también es correcto prevea, ¿ya? Y tenemos aquí la última preguntita. Marque la alternativa que contenga correcta concordancia verbal. Correcta concordancia verbal. Ya. Cuando dice concordancia verbal se refiere a la igualdad de número entre el verbo y el sujeto. Y el núcleo del sujeto. O sea, el núcleo del sujeto y el verbo deben tener el mismo número. Los dos en singular o los dos en plural. Esa es la concordancia. No puede ser desigual. No puede ser que el sujeto esté en singular y el verbo en plural. Eso es discordancia o falta de concordancia. Entonces tiene que el mismo número, el verbo tiene el mismo número que el núcleo del sujeto. Dice, en el escrutinio se computó los votos de los primeros candidatos. A ver, analizo el verbo y el sujeto, ¿eh?
computó. El núcleo del sujeto, ¿ya? En este caso, esto es los votos de los primeros candidatos. El núcleo es votos, porque de los primeros candidatos, si alguno recuerda, esto se llama modificador indirecto, MI, que dice de, esto me avisa, este enlace me avisa que este es un MI. El núcleo es votos. Votos está en plural y el verbo cómputo está en singular, ¿no? Este verbo no concuerda. Aquí sí, aquí plural y aquí singular. No hay concordancia, eso está mal. ¿Cómo debe ser? En el escrutinio se computaron los votos. Se computaron los votos, ¿sí? Para que concuerden el número, sujeto y verbo. El núcleo, ojo. Mira, la idea es que concuerde el núcleo del sujeto con el verbo, no lo demás. No interesa el modificador indirecto, no el núcleo, solamente el núcleo. Simplemente se alquile estas habitaciones. El núcleo del sujeto es habitaciones, ¿sí? Ese es el núcleo. El verbo es alquile. Está en singular y el sujeto está en plural. Aquí no hay concordancia. Debe decirse, posiblemente se alquilen estas habitaciones. ¿De acuerdo? A ver, creo que ya tienes clave. Ya, tenemos la clave de Silvia. A ver qué dicen los demás. A ver, la D dice, el clima de los pueblos andinos son benignos. Ya, nota, el verbo son, y el núcleo sujeto. El núcleo sujeto no es pueblos, ¿ah? De lo que nos están hablando es del clima. El clima de los pueblos andinos. Clima es el núcleo, de los pueblos andinos es modificador indirecto. De avisa, este enlace avisa que esto es MI. Y la concordancia debe ser entre el sujeto, perdón, el núcleo del sujeto y el verbo. El verbo está en plural y clima está en singular. No hay concordancia. No hay concordancia. ¿Cuál sí tiene concordancia? Ah, mira. En la C. Ninguno de los aspirantes tenía las aptitudes requeridas. El verbo tenía, singular. ¿Cuál es el núcleo sujeto? El sujeto es ninguno de los aspirantes. Todo esto. Este es el sujeto. Pero ¿cuál es el núcleo? ¿Ninguno o aspirantes? ¿Cuál es el núcleo? Vamos chicos, díganlo. ¿Cuál es el núcleo? ¿Ninguno o aspirantes? El núcleo o parte principal del sujeto, ¿no? Así es, así es. El núcleo en este sujeto es ninguno. Porque después dice, de los aspirantes, tú ya sabes que cuando comienza con de, esto es modificador indirecto. El núcleo del sujeto es ninguno, que está en singular, igual que este verbo que también está en singular. Aquí sí hay concordancia, ¿ya? La E no tiene concordancia. Luces es el núcleo, está en plural y el verbo está en singular. Debe ser, se apagarán las luces. Se apagarán las luces es incorrecto, no hay concordancia, ¿ya? Bien, entonces la sustentación es la siguiente. Nunca olvides, ¿no? El verbo conjugado debe concordar en número con el núcleo del sujeto, no necesariamente con el modificador indirecto. Veamos ejemplos. Don Floro con sus hombres preparará una mesa. El núcleo es Floro, el verbo es prepara, perdón. Los dos están en singular, eso es correcto. Ninguno de sus amigos vino a verlo hoy. El verbo vino en singular y el núcleo ninguno también en singular. Eso es correcto, ¿ya? O sea, el verbo debe dar en número con el núcleo del sujeto. Esa es la regla. Clave, la C de cerebro. ¿Listo? Bien, amigos, consultas, no sé si hay consultas. No olviden hacer la domiciliaria y la próxima en entrada
le damos la solución también para comparar, ¿no? Pero la idea es que lo hagas tú, porque no esperes a que yo la próxima semana diga la 1 es la A, la 2 es la B, ¿no? La idea es que tú hayas resuelto y confirmes con lo que yo voy a decir la próxima semana, ¿ya? Y aclaramos por qué de repente tú marcaste una clave y me dices, pues, ¿y por qué no es mi clave, no? Claro, esa es la idea también, ¿no? Despejar las dudas, ¿no? Bien, amigos, entonces me despido de todos hasta la próxima semana.